Esta noche yo te quiero hablar acerca de la clase número 29 del libro de Romanos y he denominado a esta clase con el nombre de la luz de la historia bíblica. Y quiero darte una pequeña introducción y quiero que recuerdes la situación que estaba viviendo la iglesia de Roma en ese momento. Básicamente era diferencias entre judíos y gentiles. Recuerda que Pablo escribe el libro de Romanos y él es judío, ¿no? Y Pablo también fue uno de los primeros apóstoles en dar las buenas nuevas a los gentiles. Entonces, lo que Pablo desea es que ambos grupos tengan mucha claridad en el tema de la restauración. Y para eso te quiero hacer una división rápida de la carta a los romanos y lo que hemos visto hasta el momento. Fíjate, está el tema de la condenación, que abarca Romanos desde el 1 al 3. Todos los hombres son culpables ante Dios. El tema número 2 es la justificación. Romanos 3 al 5. Dios justifica por la fe al pecador que cree y se arrepiente. El siguiente sería la santificación, que viene de Romanos 6 al 8. El pecador creyente puede tener victoria sobre el pecado. Y el número 4, que es el que vamos a empezar a ver el día de hoy, es la restauración, que inicia de Romanos 9 al 11. ¿Qué de los judíos? El pasado, el presente y el futuro de Israel. El número 5 que iremos viendo más adelante, que va de Romanos 12 a 16, principios cristianos para la vida de fe verdadera. Pues vamos a iniciar, vamos a estar entonces trabajando a partir de Romanos 9, 6 al 13. Yo te voy a leer en la nueva versión internacional, tú puedes seguirnos con la versión que tengas. Dice la palabra de Dios en Romanos 9, 6. Ahora bien, no digamos que la palabra de Dios ha fracasado. Lo que sucede es que no todos los que descienden de Israel son Israel. Tampoco por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos. Al contrario, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. En otras palabras, los hijos de Dios no son los descendientes naturales. Más bien, se considera descendencia de Abraham a los hijos de la promesa. Y la promesa es esta: dentro de un año vendré y para entonces Sara tendrá un hijo. No solo eso, también sucedió que los hijos de Rebeca tuvieron un mismo padre, que fue nuestro antepasado Isaac. Sin embargo, antes de que los mellizos nacieran o hicieran algo bueno o malo, para confirmar el propósito de la elección divina, no en base a las obras, sino al llamado de Dios, se le dijo a ella: el mayor servirá al menor. Y así está escrito: amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. Fíjate, amigo, fíjate, hermano, vamos a ir versículo por versículo y vamos a ir de una manera paralela con el Antiguo Testamento, porque aquí Pablo lo que quiere establecer es que recordemos, ¿no?, el Antiguo Testamento, el pacto. Y mira, dice en la NBI, dice: ahora bien, es el versículo 6 el que vamos a estar analizando en este momento. Ahora bien, no digamos que la palabra de Dios ha fracasado. Lo que sucede es que no todos los que descienden de Israel son Israel. Entonces, fíjate, dice en la NBI: la palabra de Dios ha fracasado. ¿Tú piensas que la palabra de Dios pueda fracasar? Y en la Dios habla hoy, dice: las promesas de Dios hayan perdido su validez. ¿Piensas que la palabra de Dios pueda perder validez, pueda perder fuerza, pueda perder impacto con el tiempo? Estamos hablando que esto se vivió hace millones de años y aún el día de hoy la palabra de Dios tiene mucho poder. Aún el día de hoy las promesas de Dios tienen poder para nuestras vidas. Y dice: no todos los que descienden, no todos sus descendientes son verdadero pueblo de Israel. Yo me puse a investigar el significado de descendencia bíblico y dice: conjunto de hijos y demás generaciones
sucesivas por línea recta, descendente, casta o estirpe. La casta, la estirpe, la descendencia era muy importante para los judíos. Hay un libro en la Biblia casi completo acerca de las descendencias, ¿no? Es como viene la descendencia desde Abraham hasta David. Tú lo puedes ver ahí en la Biblia. Y para el pueblo judío era muy importante la descendencia, y esto me hace recordar, ahí en el pueblo de donde es mi familia, en Oaxaca, es muy tradicional hablar de la descendencia, ¿no? Aquí no te conocen como Carlos, ¿no? Sino, ese es el hijo de Rosa y nieto de Carmela, ¿no? Y a mi mamá, nieta de Pomposa, y la gente le da mucha importancia a la descendencia. No eres tú, ¿no? No es tu descendencia, es tu familia, es tu linaje. En algunos pueblos todavía se utiliza eso y es realmente, le da mucha importancia de dónde provienes, quién es tu familia, ¿no? Vamos a seguir adelante en el 7. Dice, tampoco por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos. Al contrario, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Fíjate, y aquí quiero que vayamos también a Génesis 21:12, que dice, pero Dios le dijo a Abraham, no te angusties por el muchacho ni por la esclava. Hazle caso a Sara, porque tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. ¿Quién le dijo esto a Abraham? Fue Dios en persona. Dios le dice, no te preocupes. ¿Recuerdas la historia que Agar la egipcia tenía un hijo que era Ismael? Y pues como decimos ahora coloquialmente, pues le estaban haciendo bullying a Isaac, ¿no? Lo estaban molestando y eso no agradó a Sara. Tú sabes que una mamá le puedes hacer cualquier cosa, pero tocarle a los hijos, eso es algo que no te recomiendo para nada. Entonces, ella tenía esa necesidad de que ellos se alejaran y habla con Abraham y le dice, yo no los quiero aquí porque son un problema para mi hijo. Y obviamente Abraham pues se siente mal, tiene sentimientos porque Ismael también es su hijo y se preocupa por él, pero entonces Dios le dice, ¿no? En esta escritura que no se preocupe, que no se angustie, le da paz. ¿Tú piensas que Dios te puede dar paz? ¿Tú piensas que Dios te puede dar esa tranquilidad que no te da el trabajo, que no te da quizás la salud, que no te dan muchas cosas y que Dios puede realizar un compromiso contigo? Es encontrar paz en Dios, hermano. Es encontrar paz en Dios, amigos. Dios es un Dios de paz. Y eso es lo que le dice a Abraham, no te preocupes, no te preocupes por el muchacho. Tú obedece a Sara, que eso también es algo sabio, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, vamos a continuar. En el versículo 8 dice, en otras palabras, los hijos de Dios no son los descendientes naturales, más bien se considera de descendencia de Abraham a los hijos de la promesa. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuáles son los hijos de la promesa? Fíjate, dice también en La Dios habla hoy, un fragmento, dice, nadie es hijo de Dios por pertenecer a cierta raza. Y aquí también vamos a ir paralelamente al Génesis 17, 19, 21, donde está de nuevo la historia de forma paralela, ¿no? Dice, a lo que Dios contestó, pero es Sara, tu esposa, la que te dará un hijo, al que llamarás Isaac. Yo estableceré mi pacto con él y con sus descendientes como pacto perpetuo. En cuanto a Ismael, ya te he escuchado, yo lo bendeciré, lo haré fecundo y le daré una descendencia numerosa. Él será el padre de 12 príncipes. Haré de él una nación muy grande, pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el hijo que te dará Sara de aquí a un año por estos días. Fíjate lo increíble de Dios, cómo ya le había hecho una promesa a Abraham, ya le había dicho que el pacto lo iba a hacer por medio de Isaac, pero aquí se amplía, porque Dios le está diciendo que no solamente Isaac, sino sus descendientes.
su linaje. Recuérdate lo importante que era para los judíos. Y dice que va a hacer un pacto perpetuo. Hermano, los pactos de Dios, las promesas de Dios siempre se cumplen. Siempre se cumplen. Tú no puedes pensar que Dios va a hacer una promesa, que Dios va a hacer un pacto contigo y solamente está limitado. Nosotros a veces somos los que limitamos el poder de Dios, los pactos de Dios. Él está diciendo que va a bendecir a Abraham, que va a bendecir a Isaac y que va a bendecir a sus nietos. Este va a ser un pacto perpetuo por su linaje. Y más adelante vamos a ver específicamente por qué Dios quiso bendecir mucho a Abraham y le puso muchas pruebas. Vamos a seguir en el 9. Dice, bueno, antes quiero también comentarte, agregar, que se establece un contraste muy claro entre los descendientes de Abraham, los que son de la línea de Ismael, que son los hijos de Agar, y los que son de la línea de Isaac. ¿Por qué esa diferencia? Porque el nacimiento de Isaac solo fue posible por la acción de Dios en cumplimiento de la promesa. Dios intervino de una manera milagrosa para que Isaac pudiera existir y para que Dios pudiera cumplir su promesa con Abraham. Dios siempre cumple las promesas. Entonces en el 9 seguimos en la NBI. Dice, y la promesa es esta: dentro de un año vendré y para entonces Sara tendrá un hijo. Y ahí vamos a Génesis 18, 13 al 14. Dice, pero el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se ríe Sara? ¿No cree que podrá tener un hijo en su vejez? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? Hermano, nada es imposible para Dios. ¿Recuerdas la historia? Les dice que va a tener un hijo. Sara y Abraham estaban casi entrando a los 100 años. Y entonces ella se ríe y dice, ¿cómo va a ser posible que yo voy a tener a mi edad un hijo? Entonces Dios le hace la pregunta directa, ¿acaso crees que hay algo imposible para el Señor? Yo te pregunto, ¿tú piensas que tu situación no puede cambiar? ¿Tú piensas que tus necesidades no pueden cambiar? ¿Tú piensas que tu matrimonio no puede cambiar? ¿Tú, joven, piensas que la situación es muy difícil? ¿Piensas que no se puede ser puro, hermano soltero? ¿Piensas que no puedes hacer lo que a Dios le agrada? Ahora que estamos en este confinamiento y que hay tantas necesidades de muchos tipos, económicos, de salud, quizás familiares, pasamos tanto tiempo en casa ahora, ¿piensas que algo es imposible para Dios? ¿Piensas que Dios no puede levantar tu matrimonio? ¿Piensas que Dios no puede hacer que dejes tus necesidades, tus pecados, tus vicios? ¿Piensas que hay algo para lo cual tú hayas perdido la fe que Dios no puede transformar? Dios hace todas las cosas nuevas. Él puede transformar todo. Él puede transformar tu familia, Él puede transformar tu situación, Él puede transformar tus grandes necesidades. Fíjate, aquí yo quiero hacer un poco la analogía con mis hermanos, con mucho respeto, con mis hermanos mayores, con mis hermanas Noemís, con mis abuelitos, con mis abuelitas, que piensan que ya lo han hecho todo, quizás, ¿no? Que ellos ya van de salida, ¿no? Que ellos ya... Pero fíjate cómo Sara y Abraham tenían casi 100 años y todavía iban a ver milagros y todavía iban a experimentar las promesas de Dios y todavía iban a vivir el gozo que es obedecer a Dios. ¿Tú piensas que ya no puedes impactar a tus hijos? ¿Tú piensas que ya no puedes impactar a tus nietos? ¿Tú piensas que ya así se va a acabar tu vida, hermano, hermana, amigo, abuelito que estás con nosotros conectado? ¿Piensas que no? La Biblia dice que los viejos van a tener sueño. La Biblia dice que la gente que tenía 80, casi 100 años, Dios todavía la utilizó, Dios todavía transformó sus vidas, Dios todavía les dio mucha energía para cumplir sus promesas.
¿Piensas que Dios te puede utilizar? ¿Piensas que Dios todavía tiene preparadas cosas para ti? Recuerda a Abraham, las promesas que le hizo fue para su hijo, fue para sus nietos, fue para su descendencia. ¿Qué vas a heredar a tu descendencia? ¿Qué vas a heredar a tus hijos? ¿Qué vas a heredar a tus nietos? ¿Cómo te van a recordar? Como alguien que cumplía las promesas, alguien que estaba cerca de Dios, alguien que en todo momento y hasta cada minuto de tu aliento estuvo confiado en Dios, así como Abraham, como Sara. Vamos a continuar en el 10. Dice, no, no solo eso, también sucedió que los hijos de Rebeca tuvieron un mismo padre, que fue nuestro antepasado Isaac. Sin embargo, antes de que los mellizos nacieran o hicieran algo bueno o malo, y para confirmar el propósito de la elección divina, no en base a las obras, sino al llamado de Dios, se le dijo a ella, el mayor servirá al menor. Fíjate, aquí vamos a enfatizar con Génesis 25-23. Yo estoy leyendo todo el NBI y dice, y él le contestó, dos naciones hay en tu seno, dos pueblos se dividen desde tus entrañas. Uno será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Tú recuerdas esta historia, ¿no? Estamos hablando de Esaú y de Jacob, que son nietos de Abraham. Y quizás yo pienso mucho en los jóvenes, ¿no? Los jóvenes quizás que son hijos de discípulos pueden pensar, bueno, pues nosotros ya vamos a la iglesia, pues nosotros estamos conectados a las clases, vamos a campamentos, estamos cerca de la iglesia y pueden pensar que con eso es suficiente. Pero tener una relación con Dios es una cosa personal. Estudiar la Biblia es una decisión muy importante. Y podemos pensar como pensaban los judíos, ¿no? Que a través de ritos, que a través de cosas, pues ya podemos estar salvados, ya podemos tener una relación con Dios. Y yo pienso mucho, ¿no? Hace unas semanas yo estaba escuchando que mi hija de 13 años estaba conectando a campamentos, a clases, y que ella decía, ¿no? De nuevo con el tema de la familia, ¿no? Ella decía, no, soy Paloma Guzmán y tengo un primo en Santa Mónica, y tengo otro primo que canta canciones y mi tío está en tal región y mi papá y mi mamá. Dice, ah, sí, ya sabemos quién es tu familia, ya sabemos quién es tu linaje. Pero dice Dios, eso no es suficiente. No es suficiente que seas hija o familia de... Tú debes adquirir un compromiso personal con Dios. Tú debes de ser de la promesa. No puedes sentirte que ya lo has adquirido todo. Entonces, paremos aquí un poco y reflexionemos. ¿Qué quería Pablo? ¿Qué quería él? Finalmente Pablo era judío. Él decía que su nación se gloriaba de su ley, se gloriaba de sus tradiciones y hasta de su linaje. ¿Por qué ese era el conflicto con los gentiles? Ellos se sentían mejores, ellos se sentían superiores. Y él sabía que esa diferencia no era correcta. Y por eso les recuerda toda la historia del Antiguo Testamento y les dice, acuérdense de lo que estableció la palabra. Acuérdense que no basta ser judíos, no basta ser el hijo de un discípulo, no basta ir a la iglesia, hermano. No basta orar todos los días, no basta. Debes tener un compromiso, un pacto perpetuo que va a bendecir por 1000 generaciones a tu familia. Es un compromiso de toda la vida. Yo recuerdo, estaba recordando, estudiando esto, cuando yo llegué a la iglesia, recuerdo mucho que un hermano me dijo, mira, el cristianismo es un estilo de vida. Y eso se quedó grabado en mi mente porque me dijo, no es una religión, es un estilo de vida. Y eso me gustó más, porque yo sí tenía la idea de que estaba cambiando. El estilo de vida de un cristiano se levanta todos los días. No es perfecto, no es alguien que es perfecto, es alguien que se levanta todos los días
ora y depende totalmente. Porque es débil, porque tiene necesidades, porque tiene que salir al mundo y el mundo está contaminado con muchas cosas. Ora y se prepara y se pone su armadura para que Dios lo cuide, para que Dios lo proteja, para poder soportar las necesidades, los pecados que tanto nos lastiman. El estilo de vida de ir a la iglesia, de conectarse a las reuniones, de saber que es importante, hermano, conéctate. Es importante de estar ahí, en los planes, de hablarle a las personas de Cristo, de traer personas a que sean transformadas sus vidas. Ese es el estilo de vida. No son costumbres, no son reglas, no es tomarse el juguito y comerse el pan. Es entender el sacrificio de Jesús. Es comprender verdaderamente el estilo de vida de un cristiano. Y eso es lo que Pablo quería que ellos comprendieran profundamente, que no se sintieran más que otros, que entendieran, porque estaba viendo ese conflicto. Entonces, ¿cómo te sientes tú hoy, amigo que nos escuchas? Tú tienes la oportunidad de ser elegido por Dios. Tú tienes la oportunidad de ser transformado por Dios, de que Dios te dé promesas, de que Dios haga pactos perpetuos para ti, para tu familia. Tú tienes esa oportunidad. Contáctanos. Contáctanos para que te mostremos el plan que Dios tiene para tu vida. Contáctanos para que podamos acercarte a ese Dios tan poderoso que siempre cumple sus promesas. Vamos a seguir. El 13 dice, y así está escrito, amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. Y tú puedes decir, oye, ¿cómo que Dios aborrece? La palabra es fuerte, pero piensa, Dios elige, Dios llama. Tú te sientes llamado por Dios. Dios te puede elegir para una vida increíble. Dios te puede elegir para que tú vivas un cristianismo increíble, un matrimonio, una familia, para que vivas con gozo, con paz, como le dio a Abraham, con promesas. O finalmente también puedes estar alejado de Dios, creyendo que eres un cristiano, así como eran los judíos, creyendo que con conectarte ahí de vez en cuando, creyendo que con ritos puedes ser un seguidor de Cristo. Dice que hace la analogía igual de los israelitas con ser un cristiano. Dice, no todos los que se dicen cristianos son seguidores de Cristo. No todos los que nacen en Israel son pueblo de Israel, solo los de la promesa. ¿Cuál es la promesa? La promesa es que Abraham tuvo una fe, pero todo, absolutamente todo lo que Dios le pidió a Abraham que hiciera, Abraham lo obedeció. ¿Cuál es esa promesa? Que Abraham siempre obedeció, que Abraham siempre cumplió los decretos que Dios le puso. Dios le pidió que sacrificara a su hijo y él lo hizo. Nosotros a veces no queremos que nuestros hijos sufran. Nosotros no queremos que a nuestros hijos les pase nada. No estamos dispuestos. Pero Abraham sí estuvo dispuesto. Y eso tuvo una gran recompensa. Fue elegido, fue llevado. Dios le dio paz, Dios le dio promesas. Murió Sara y bueno, tú puedes leer la historia, pero Abraham siempre obedeció. Ese es el pacto. Ese es el pacto que Dios hizo con él. A ti te eligió Dios ya, hermano. A ti ya te sacó Dios de una vida sin sentido. Amigo, Dios te puede sacar de esa vida sin sentido. Pero ¿qué vas a decidir? Que Dios te ame, que Dios te dé sus promesas, que Dios cumpla lo que Él ha prometido. ¿Vas a dejar? ¿O vas a seguir con ritos, con creencias que no te van a llevar a ningún lado? Y vamos a concluir, hermanos.
Vamos a concluir, amigos. Básicamente, son tres ideas principales. Número uno, Dios siempre cumple sus pactos y promesas. Y nada es imposible para Él. Absolutamente nada. Número dos, nadie es en realidad de Israel a menos que sea gobernado por Dios. No todo el que se llama cristiano es verdaderamente un seguidor de Cristo. Tú eres gobernado por Dios. Nuestras familias están gobernadas por Dios. Nuestros hogares están gobernados por Dios. Hay que decidir. Recuerda, los judíos dejaron pasar al Mesías. Que no nos vaya a pasar lo mismo. Que no vaya a pasar la salvación al lado nuestro y la dejemos ir. Número tres, dependemos totalmente de la misericordia de Dios. Dios elige. Dios elige darle su gracia y llamar a quien Él quiera llamar. Dios ya te llamó. Conviértete en un verdadero discípulo. Cumple con ese estilo de vida. Vive con la misericordia y la paz que solamente pueden venir de Dios. Amigo que nos escuchas, verdaderamente quiero invitarte a que puedas tú gozar de esos pactos, de esas promesas, de que verdaderamente el sacrificio de Jesús, el sacrificio de Cristo sea algo que impacte tu vida y que no nos pase como los judíos, que lo que sucedió es que fue piedra de tropiezo para ellos, de no creer. Hoy en día seguía leyendo y seguía analizando cómo al día de hoy hay judíos que no creyeron en Jesús. Que no nos pase eso. Jesús es el pacto perfecto, es el significado del pacto perfecto que Dios ha hecho con nosotros, a través de Abraham, a través de ese linaje, porque el linaje de Abraham termina en Jesús. Jesús es el pacto perfecto que tenemos para nuestras vidas, para arrepentirnos, para ser perdonados, para que nuestras vidas sean completamente distintas. Yo los animo, amigos, yo los animo, hermano, a que la piedra principal, que es Jesús, que es Cristo, sea donde construyamos. No tengamos que ir a la historia y no tengamos que ir a las analogías y que siempre recordemos que el pacto es perfecto. Que a Dios sea la gloria siempre. Vamos a terminar con una oración. Padre poderoso, te agradecemos tanto por tu amor, por tu gracia inmerecida. Queremos estar cerca de ti, Señor. Queremos que se cumplan tus promesas. Queremos que bendigas nuestras familias. Queremos que bendigas nuestras vidas. Ayúdanos, Dios. Danos la sabiduría, danos la inteligencia. Ábrenos el corazón para comprender lo que tú tienes preparado para nuestra vida. Ayuda a mis amigos que necesitan de ti. Ayúdalos a que se acerquen a ti, Señor. Que tú les muestres que eres un Dios de gracia, que eres un Dios de amor, que eres un Dios de perdón. Que siempre cumples tus promesas. Y no hay absolutamente nada imposible para ti, Señor. Gracias por esta noche. Bendice nuestra iglesia. Bendice a la gente que está sufriendo por alguna circunstancia de salud, de trabajo, de fe, Señor. Ayúdanos a amarte cada día más y a estar cercanos a ti. Y ayúdanos a comprender el sacrificio de tu Hijo. Ayúdanos a comprender la promesa perpetua que tenemos en Él. Gracias por esta noche, gracias por este tiempo. Y que tú siempre te lleves el honor y la gloria por todo. Y todo te lo quiero dar y pedir en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Para el próximo domingo, nuestra clase número 30, 11 de la mañana. Ahí los esperamos a todos que se conecten. Muchas gracias a todos y buenas noches.